Gracias, señora consejera. Segunda comparecencia a fin de informar sobre la inversión de la Junta de Andalucía en materia de cooperación internacional al desarrollo del Grupo de Proponentes Podemos. Y habla la señora consejera. Gracias, señora presidente. Señor presidente. Es que de pronto lo... Bueno, desde Andalucía lo hemos comentado cuando hablamos de este tema, en el tema del presupuesto y en alguna pregunta que me han hecho su señoría al respecto. El pueblo andaluz tiene profundos valores solidarios y la verdad es que está siempre dispuesto a ayudar a aquellos otros pueblos que lo necesitan. Y es además responde a un refrán, si no refrán, a una comentario, frase que se oye mucho en general y en esta tierra en particular, que muchas veces cuanto menos tiene la gente más solidaria es. Y la verdad es que eso tiene un punto de cierto y de realidad. Cuando las poblaciones, las personas han sufrido, les resulta mucho más fácil ponerse en el sufrimiento de los demás. Cuando uno no sabe exactamente eso en qué consiste, pues le cuesta un poquito más. Yo creo que en ese sentido estamos demostrando, como le decía, que en un momento actual en el que asistimos a un fenómeno migratorio sin precedentes en nuestra historia más reciente y indiscutible, que no es nuevo y que exige respuesta a nivel internacional, estamos comprobando precisamente esa generosidad. Un fenómeno al que el Gobierno de Andalucía es sensible, tal y como hemos demostrado en un primer momento. Hemos ofrecido nuestra colaboración, lo hemos solicitado también al Gobierno de España para poder colaborar expresamente, y estamos hablando de un tema que no es específico de cooperación, porque es ya en nuestro territorio, pero sí que es verdad que como una reflexión previa, hacer una cosa que es de conocimiento básico. Posiblemente, si la cooperación internacional al desarrollo en general a nivel internacional funcionara como una herramienta básica y reduciría esas desigualdades. Y además, incluso con el tema de los refugiados, nos permitiría atender a las personas en su territorio. El otro día estuvimos con la UNRWA, con el representante de Naciones Unidas, que trabaja con refugiados con palestinos refugiados en los campamentos de refugiados en Siria, que además no pueden salir, que si quieren salir se tiene que hacer pasar por sirios, que tienen un triple rechazo. Entonces, esa realidad es como muy difícil contarlo. Estamos hablando de 500.000 personas, de las cuales 100.000 son madres lactantes, y 5 millones de refugiados palestinos dando vueltas. Significa que si nosotros podemos trabajar el tema en estas situaciones de guerra o de conflicto o de refugio, incluso trabajándolo bien a través de cooperación en el propio entorno, sería mucho más razonable y produciría menos ruptura que lo que nos está ocurriendo en estos momentos. Entendemos, por lo tanto, que la cooperación internacional al desarrollo, señorías, es un elemento fundamental para poder intervenir en situaciones normales de dificultades de los pueblos y también en situaciones extraordinarias. Aprobamos el Plan de Andaluz de Cooperación al Desarrollo, que tuve la oportunidad de comentarle a ustedes, que se ha constatado. Además, es importante porque ese plan había que aprobarlo y reforzar el compromiso, puesto que las propuestas de objetivos del desarrollo del milenio, que estaban previstas para el 2015, evidentemente no se han cumplido a nivel internacional. Ha habido cosas que se han mejorado, pero no se han cumplido. El plan se ha cruzado en la situación de crisis, que se ha llevado por delante muchas cosas, también el tema de cooperación al desarrollo. Un plan que contempla la actuación en 26 países, el PACODE, de acción prioritaria, 23 incluido en el anterior PACODE, 3 nuevos, Haití, Colombia y Túnez, al ser considerados como preferentes por estar inmersos en procesos de paz y de consolidación democrática, donde entendemos que es necesario estar presente ahora más que nunca. Como le decía, señoría, el plan es un plan realista que, como es lógico, tiene que esforzarse, y lo hacemos ya sabiendo que hay que hacer un esfuerzo presupuestario para su cumplimiento, a pesar de que este primer año lo vamos a tener más complicado, pero que hay que hacer un esfuerzo porque establecemos un compromiso a 2020 del 0,7%.
no creo que le tenga que recordar a su señoría la dificultad que hemos tenido, puesto que en este tema, en materia de cooperación, esta comunidad pues está bastante sola, porque al final ha habido una bajada impresionante de los presupuestos de cooperación a nivel nacional en las comunidades autónomas. En muchas ocasiones, según qué proyectos vamos, la cooperación del Reino de España es la cooperación que hace la comunidad autónoma y que, como es lógico, es la cooperación del Reino de España, puesto que nosotros somos parte del Reino de España. Así que no digo yo que no sea así, pero que finalmente pues esa era la cooperación. Dicho esto, yo me gustaría que valorase el esfuerzo económico, por lo tanto, que estamos haciendo en esta situación, esfuerzo que desgraciadamente pues a veces no se está haciendo de manera colectiva, porque si no se hace de manera colectiva, esto pues son proyectos muy concretos, que a nosotros nos satisface, porque al final conoces de cerca qué es lo que está pasando y ves cómo a un núcleo de población, a un grupo de personas. El otro día el representante de Naciones Unidas de la UNRWA decía: yo vengo solo a darle las gracias al pueblo de Andalucía, porque realmente es que no es que sean los máximos donantes, es que son los únicos donantes para este programa. Entonces, en estos últimos años, la asfixiante crisis económica, a pesar de todo, nos ha permitido mantener la cooperación internacional al desarrollo, no en los niveles, por supuesto, que nosotros quisiéramos. Yo, de hecho, le diría que hemos invertido en este ámbito en los últimos 3 años un esfuerzo importante, muchísimo más que lo ha hecho Cataluña o que lo ha hecho Madrid, con una mayor capacidad financiera que la nuestra, que se han reducido, incluido, exceptuando el País Vasco, lo puede usted comprobar y después se lo puedo facilitar, cómo ha ido todo esto. Porque a pesar de que la parte de cooperación que se lleva globalmente en la agencia, se podría decir, bueno, es que hay una parte que no va directamente, pero la parte de subvenciones que van dirigidas a las asociaciones de cooperación al desarrollo, pues es la misma que tiene la ECI, un poquito más alta que la que tiene la Agencia de Cooperación Española para todos los proyectos de cooperación de nuestro país. Y esa va directamente, independiente ya de lo que son los convenios específicos, como el que es la UNRWA, que va con nombre y apellido en el presupuesto. Igual que el que tenemos con ACNUR o con el que tenemos con UNICEF, que fundamentalmente trabajan en cooperación en materia de refugiados, pero en el territorio. En Andalucía, la cooperación internacional, dentro de esta capacidad presupuestaria, se ha hecho, pues como le comentaba, un esfuerzo muy importante. Se crece un 2,5%, según nos comentaban en el presupuesto a nivel estatal, cuando se ha reducido un 70% a lo largo de la legislatura a nivel estatal. Pues esa es la realidad. Nos gustaría que fuera más el presupuesto existente, pero esa es la realidad. Puedo asegurarle, por lo tanto, que en esta contamos con el margen de maniobra de los presupuestos que ustedes ya conocen, que lo estamos trabajando en colaboración con las entidades y asociaciones, y lo estamos haciendo directamente con ellos, porque desde que el Gobierno de España retiró a las comunidades autónomas esa red que nos protegía también en materia de cooperación, pues o ponemos nosotros la red o esto es caída libre. Hemos aprendido a mantener ese equilibrio y le aseguro que lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir seguir trabajando en cooperación, incrementando nuestros presupuestos, lo iremos haciendo de manera paulatina y lo vamos a hacer a través de las asociaciones y de las entidades. La asignación sobre el total del presupuesto de la Junta de Andalucía es de aproximadamente 45 millones de euros. De ello, algo menos de 42 corresponden a la Agencia Andaluza de Cooperación, en torno a 42 millones de euros en el 2015. Con respecto a las áreas de trabajo, señorías, se destinará al menos el 10% del total del presupuesto de cooperación para acción humanitaria e igual porcentaje para el desarrollo en ambos casos.
que es igual que en el periodo anterior. Como novedad, dentro de este nuevo plan se destina al menos un 2,5% del total del presupuesto de la agencia a la formación, investigación e innovación, y porcentaje similar a la cultura para la paz y la defensa de los derechos humanos y valores democráticos, ámbitos esenciales en la actuación de la cooperación internacional. Con respecto a la distribución geográfica de los fondos, decirle que al menos el 90% del total del presupuesto de cooperación van destinados a la generación de procesos de desarrollo. Anteriormente, el anterior plan era el 80%. Y que asimismo destinaremos al menos el 20% a los países menos adelantados, situados todos ellos en la zona geográfica del África subsahariana. A pesar de la coyuntura económica, en la que nada ayuda una política restrictiva a nivel estatal en esta materia, me gustaría resaltar 3 novedades de los compromisos que hemos adquirido. En primer lugar, destinar al menos el 50% del presupuesto a la convocatoria de subvenciones de ONG, directamente a proyectos concretos. Un segundo, destinar el 20% a la cooperación directa. Y eso es muy importante, porque va destinado a cooperación directa. Y un tercero, dirigido a aprovisionar un 10% del presupuesto total a todas aquellas intervenciones relacionadas con la equidad de género y la mejora de las condiciones de vida de las mujeres, para cuyo perceptivo cumplimiento se establecerán los instrumentos y los incentivos oportunos. Todo lo que vaya dirigido a la mejora de las condiciones de la vida de las mujeres van dirigidos a la mejora de vida de las condiciones de toda la familia. Porque cuando mejoran las condiciones de vida de las madres, finalmente mejoran las condiciones de vida de todo el núcleo familiar. Y eso es una experiencia que todo el que ha trabajado en cooperación lo sabe. Pasa igualmente aquí, pero desde luego en los países menos desarrollados pasa sistemáticamente. Un microcrédito en manos de una mujer, aparte de que se va a devolver, y eso es garantía en casi el 80%, lo van a devolver, el crédito. Además de eso, se multiplica y repercute en la familia. No quiero hacer comparativas porque no voy a decir qué pasa cuando cae en otras manos, pero cuando cae en manos de las madres y las mujeres pasa eso. Lo tienen tanto Yunus con el tema de los microcréditos, como todas las entidades financieras, como puede ser la Caixa y otras que trabajan en temas de microcréditos, lo saben perfectamente. Como le indicaba, se trata, por lo tanto, de un plan que cuenta con unos objetivos muy ambiciosos, pero entendemos que ajustados a la realidad en un momento muy difícil y muy complicado. En la educación a la salud, elementos básicos, educación básica, salud primaria y reproductiva, vivienda digna, saneamiento, acceso al agua potable y a la seguridad alimentaria, son los elementos fundamentales para trabajar con las ONG y trabajar en estas materias. Fortalecimiento de las estructuras democráticas de la sociedad civil y organizaciones, es decir, todo el desarrollo comunitario que va a permitir que las personas alcen su voz en situaciones de esclavitud en muchas ocasiones y de explotación, a veces poniéndose en juego la vida, pero buscando los liderazgos en el territorio que permitan que sean personas que busquen la salida de sus propios conflictos, porque de fuera difícilmente le va a venir en pequeños núcleos en medio de la selva, como no se empoderen estos liderazgos y como no se empoderen a estas personas. Impulsar la educación y la sensibilización de la sociedad en materia de cooperación para el desarrollo. Aquí es importante, la gente tiene que entender que cuando hacemos todo esto, cuando contaba el otro día que el mayor donante es Andalucía, la gente tiene que entender de qué estamos hablando. Para los palestinos, son 100.000 mujeres lactantes que si no les llega esto, sus hijos van a morir. Es que es muy conveniente saber exactamente de qué es lo que estamos hablando. Y son 500.000 personas que no pueden salir de esa realidad. Mientras que los otros pueden salir, ellos no pueden salir. Entonces, cuando un andaluz sabe estas cosas, se sensibiliza, lo entiende y lo apoya. Y por eso hay que contarlo de forma que una pedagogía de la cooperación fundamental para que la gente se sienta implicada, porque si no, en momentos de crisis, si no, la gente dice, con lo que está cayendo aquí, bueno, pues lo que está cayendo aquí es gordísimo, lo que cae allí es todavía más, y por lo tanto nuestra sociedad, a pesar de sus dificultades, se sensibiliza cuando lo conoce. Entonces yo creo que fundamentalmente estamos trabajando en pro de los derechos humanos,
que se promulgaron en el 48 y es lesión absoluta de derechos humanos lo que ocurre en estos momentos. Nos ocupamos especialmente de mujeres sin recursos, de infancia, de juventud, de desplazados y refugiados, de personas con vulnerabilidad especial, como son personas con discapacidad. El plan va dirigido fundamentalmente a ese tema. Y en cooperación, señorías, a pesar de las dificultades que podamos tener en la gestión, porque lo tenemos que gestionar con las normas que nos hemos dado para gestionar los recursos públicos, creemos que vamos a poder conseguir en gran medida los objetivos que pretendemos, que desde luego somos conscientes de que nosotros no vamos a salvar el mundo. Pero hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar a que eso ocurra, a mejorar por lo menos la calidad de vida de la gente. Gracias, señora consejera. Tiene la palabra el señor Romero. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señora consejera, por supuesto que compartimos muchísimas de las apreciaciones que usted ha dicho en esta comparecencia sobre la necesidad de una pedagogía de la cooperación, sobre la necesidad de que verdaderamente sobre el terreno combatamos los fenómenos que son claras injusticias a los derechos humanos que se están produciendo en gran parte de el mundo que nos rodea, y también evidentemente compartimos, como no podía ser de otra manera, la valoración que ha hecho sobre la capacidad solidaria del pueblo andaluz, contrastada no solamente en estos momentos, sino históricamente desde hace muchísimo tiempo. Ha dado usted una serie de datos que en algunos casos se repetían con los datos ofrecidos en la comparecencia que hizo sobre el PACODE, y son unos datos que verdaderamente creo que van en el espíritu correcto, en el espíritu, en las intenciones y en los objetivos propuestos, no solamente en los diferentes presupuestos, sino también en lo propio que dice el Estatuto de Autonomía de Andalucía, donde la cooperación internacional para el desarrollo es uno de los objetivos básicos, como están ahí completamente estipulados. Es más, en el año 2013 se firmó un pacto andaluz por la solidaridad y la cooperación, cuya, se supone, objetivo era consolidar una política pública de cooperación internacional para el desarrollo, integrada de forma coherente con el resto de políticas sociales y que estuviera estando todavía vigente en las agendas de los gobiernos y de las administraciones públicas andaluzas. Muchas veces nos dudamos de que verdaderamente los objetivos propuestos en ese pacto andaluz de la solidaridad y la cooperación realmente a raíz de los esfuerzos presupuestarios puestos por la Junta de Andalucía, que en todo caso podían ser de dudosa valoración si eran suficientes o no eran suficientes, no se quedasen en una mera declaración de intenciones. Si vamos a los datos concretos y sabiendo que la mayor parte del presupuesto se va para la agencia, ¿no?, el presupuesto de ese programa de cooperación internacional ha ido menguando desde el año 2010, que alcanzó los 107,29 millones de euros. A partir de ahí, todos los presupuestos posteriores, 2011 fueron 93,8, en el 2012 72,2, y a partir de 2013 la cantidad presupuestada se fijó con 44 millones, y los ejercicios 2014, 2015 y 2016 para la agencia fueron de 42.100.000 euros aproximadamente. La realidad es que el programa de cooperación internacional en 2010, en plena crisis, suponía el 0,32% del presupuesto. Y en 2016, cuando el gobierno andaluz y el gobierno estatal hacen unas previsiones que son, desde nuestro punto de vista, demasiado optimistas, cuando se habla de recuperación económica y de tasas de crecimiento del PIB muy altas en consideración o fuera parte ya del periodo de crisis y en periodos anteriores a esta crisis o estafa, resulta que ahora se sigue reduciendo y alcanza el 0,13% según nuestros cálculos. Ya sé que hay diferencias en el cálculo, en cómo se hacen los cálculos, pero según nuestros cálculos se quedan solamente en el 0,13%. Incluso aceptando los cálculos que pone la Junta de Andalucía encima de la mesa, se quedaría muy por debajo de los objetivos fijados en un principio en ese plan para llegar a alcanzar el horizonte de 0,7 en el año 2020. Pero no hablamos solamente de la presupuestación, sino de la ejecución de estos fondos. Y tenemos datos que son los ofrecidos por la propia liquidación de las cuentas generales de 2014,
que está presentada ante este Parlamento, ante la Cámara de Cuentas y ante el Tribunal de Cuentas. Y efectivamente, en el año 2014, todo el crédito presupuestado está comprometido, los 42,1 millones de euros. Y todos han pasado a reconocerse como obligaciones económicas, los 42 millones. Algo que, evidentemente, tenemos que celebrar. Sin embargo, solamente hay pagos reconocidos, pagos realizados de 3,5 millones, que suponen solamente un 8,31% del total. Hay obligaciones pendientes por el resto, 38,600,000 euros, un 91,69% del presupuesto del 2014. Estas obligaciones pendientes de pago, que están reconocidas y que no se pagaron en 2014, evidentemente suscita la pregunta que nosotros deseamos tener respuesta. ¿Se han pagado en el 2015? Observamos que la ejecución de este crédito la realiza la Agencia de Cooperación Internacional e intuimos que el dinero pagado en 2014 responde solo al personal de la agencia. ¿Y con el resto qué? Necesitamos obtener datos, que usted nos informe de qué se ha hecho con esa otra cantidad. ¿Qué efecto ha tenido en el presupuesto del presente ejercicio? ¿Y por qué estas obligaciones económicas de 2014 no se han pagado y si se han abonado en el presente curso 2015 o están todavía pendientes de pago? Y respecto a este año en curso, nos han facilitado la liquidación provisional hasta septiembre de 2015. Cierto que todavía nos quedan 3 meses para que acabe, o 2 meses y medio para que acabe el año 2015 para la finalización del ejercicio. Pero no entendemos que para 2015, si bien todo el gasto está comprometido, los 42 millones de euros, solo hay reconocidos como obligaciones económicas 2 millones, el 4,75% del total. Y el resto, que hay con los 40 millones y algo más restantes, van a servir para pagar estos 38,6 millones del ejercicio del año 2014, o es algo que no se va a pagar como en el año 2014, estamos dudosos. Creemos que verdaderamente todos los datos, todas las valoraciones que ha hecho usted durante el transcurso de su intervención acerca de la importancia de la cooperación internacional al desarrollo, que es un elemento fundamental, como usted mismo ha dicho en esta comparecencia, deben de ser reflejados con datos claros, con datos precisos acerca de la ejecución presupuestaria y que no se queden solamente en eso, en declaración de intenciones y en presupuestos que quedan muy bien, pero que después en la práctica no tienen una contrastación. Nos gustaría que nos resolviese las dudas planteadas. Muchísimas gracias. Gracias, señor Romero. Señora consejera, usted la palabra. Que es conveniente aclarar, distinguir lo que pueda ser el problema de la gestión del presupuesto, que es importantísimo y que ahora se lo comentaré, y otra, el compromiso en el tema de cooperación y del presupuesto. Yo solamente le puedo decir cómo ha repercutido esa caída de malla que yo le comentaba a usted, 2011-2016. Esto es lo que se aportaba a nivel estatal y lo que se aporta ahora. Esto es lo que es, ¿vale? Y está en los presupuestos generales del Estado. Esto es una realidad. Significa que sin esta malla somos nosotros finalmente los que andamos, tenemos que entrar ahí. Creo que eso es muy importante saberlo. Eso no significa nada más que eso. Imagino que en el control al Gobierno, en otros parlamentos, eso se estará, como es lógico, haciendo en la correspondiente comisión. Después, sí le puedo decir también cómo ha evolucionado en distintas comunidades para que lo sepamos. Ahora mismo, la comunidad que más invierte es la andaluza, con diferencia. Después le sigue País Vasco con 35 millones y, le digo por decirle algunas cosas, Baleares con 2 millones, Canarias con 2.900.000, Castilla-La Mancha con 500.000 euros para toda la cooperación, Castilla-León con 5 millones, Cataluña con 14 millones, Extremadura con 2 millones, Galicia con 4 millones, Madrid con 1.800.000, Navarra con 4 millones, Comunidad Valenciana con 3.300.000. Hablando de proporción en población, pues tenemos Comunidad Valenciana, tenía 3.300.000 el presupuesto 2015 y Cataluña 14. Nosotros tenemos lo que tenemos, que es poco, pero vean ustedes cómo hemos mantenido. El golpe fuerte fue en la crisis, primero inicialmente, que bajamos, la bajada fue en el 2012, que nos pusimos en 30 millones y después empezamos a remontar
a remontar el presupuesto hasta la cifra que estamos ahora mismo. Y hemos adquirido en el PACODE el compromiso de seguir incrementando en este tema. La cooperación al desarrollo en los presupuestos generales ha perdido ese 74%. Eso es la pura realidad. Y como es lógico, pues nosotros tenemos que ir haciendo con nuestros propios presupuestos ese esfuerzo presupuestario. Al respecto de la gestión, ahora mismo está todo en fase de pago. Está en fase de pago significa que está reconocido como es lógico el pago, el acreedor, y está condicionado exclusivamente al tema del pago por tesorería, pero está reconocido el pago. No va a haber nada en absoluto que modifique el tema de que se produzca ese pago. Se ha hecho un esfuerzo importante, y eso sí que es verdad, que nos encontramos con dificultades en el tema de la justificación. El modo de justificación, y lo comenté a ustedes cuando el tema de alguna pregunta que me hicieron, además del PACODE, el día que lo presenté, es muy complejo en política de cooperación la justificación, muy complejo para compaginar cómo se trabaja en estos otros países, donde las facturas igual son una hoja de un cuaderno con una cuantía y la exigencia de lo que es una factura en nuestro país para que sea reconocida como tal. Es decir, eso nos cuesta mucho y por lo tanto lleva mucho tiempo, y son muchísimas documentos lo que estamos haciendo ahora mismo. En 2015 la convocatoria, la resolución está en una fase provisional ahora mismo, falta por cerrar todos los convenios, ¿vale? Y la cooperación los convenios de la cooperación directa, que son 25 millones por un lado y 9 millones por otro. Sí, es decir, que es importante, ahora si acaso se lo podemos decir con más detalle. Pero eso está en una fase que una vez que se puede poner como resolución definitiva, como es lógico, que va a estar en resolución definitiva, y eso va a permitir después garantizar que se pueda proceder al pago. Se ha pasado de 134 en julio a 192 expedientes, ¿no? Ahora después lo vemos, ¿vale? Lo vemos después, pero porque son detalles de lo que es la propia gestión. Lo vemos después con usted. Lo que sí es verdad que hay dos cosas. Una, mantener el compromiso presupuestario, incrementarlo de acuerdo al compromiso que hemos establecido para el 2020. Hacerlo en base a la situación por la que están atravesando estas poblaciones y hacerlo además con esos ejes que son los ejes básicos de la cooperación que aparecían en el PACODE, y mejorar la gestión de estas ayudas, que ese es otro objetivo que tenemos, tanto en materia de justificación como en todo el procedimiento. Lo que sea imprescindible y deba quedar consolidado, blindado y garantizado, tiene que aparecer, como parecía lo de la UNRWA que comentaba anteriormente, específico, y para un tema específico, porque en este caso cualquier otro tipo de concurrencia lo que produciría sería unos daños terribles en una población que, de no entrar nuestros ingresos, no tendría ninguno. Entonces yo creo que eso es lo importante. Pero sí que tiene usted razón en que hay que mejorar la gestión, en eso estamos, mejorar la gestión, y después ir dotando poco a poco de mayor presupuesto. Gracias, señora consejera. Señor Romero, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora consejera. Gracias, señora presidenta. Evidentemente esperemos que para los presupuestos de 2016, dado los cambios que se han dado en muchas autonomías que usted ha citado en la composición política, haya una mejora de sensibilidad en sus presupuestos y verdaderamente alcancen los niveles que usted ha expresado de sentirse orgullosa por la política del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y por la consejería que usted lleva. Esperemos que también que esos cambios políticos signifiquen que el 20 de diciembre también habrá otra sensibilidad y se recuperen los presupuestos de cooperación internacional y sean también motores del impulso de la cooperación internacional. Hombre, me alegra que me diga que ya están comprometidos los 42 millones de este año. La cuestión es que a ver si no llegamos tarde.
Creo que en esto de la cooperación internacional muchísimas cosas son urgentes, en muchísimas ocasiones minutos perdidos son minutos lamentados y minutos llorados, como tal. No me ha zanjado usted la pregunta que le hacía, no me ha respondido la pregunta que decía que qué se ha hecho con los 38,6 millones del ejercicio de 2014. ¿Se han abonado ya? ¿No se han abonado? ¿Dónde está recogido? ¿Están todas las personas, todo lo que el gasto comprometido pagado al 100%, del ejercicio de 2014? ¿En qué fase están ahora exactamente ahora mismo? Verdaderamente notamos muchísima preocupación con respecto, en general, y ya no solamente a los diferentes ejercicios y el dinero que se va abonando, sino precisamente a que esa falta de sensibilidad que está notando, esa reducción constante y continua de los presupuestos que van a cooperación internacional, nos aboque a unas circunstancias políticas que ni Andalucía ni esta nación están ahora mismo sufriendo, pero que sufrimos en otros países de esta Unión Europea, como tuvimos ocasión de hablar en aquel debate plenario sobre la cuestión de los refugiados. Entendemos que es completamente necesario que la ejecución de los presupuestos sea, y la gestión que usted mismo ha reconocido que hay que mejorar, sea evidentemente lo más transparente, lo más rápida, lo más eficaz y eficiente posible para dar verdaderamente solución a lo que estamos, y que podamos seguir diciendo y podamos seguir alentando y vanagloriándonos de que Andalucía siga siendo en sus instituciones, tal y como es el pueblo andaluz, un referente a la hora de la cooperación internacional y a la hora de demostrar nuestros valores solidarios. Muchísimas gracias. Gracias, señor Romero. Para terminar, tiene la palabra la señora consejera. Gracias, señora presidenta. Bueno, cuando le comenté que estaba en fase de pago me refería a esto. Están en fase de pago. Es decir, que no hay ninguna preocupación porque puedan peligrar en absoluto. En absoluto. Sabe que la fase de pago en Hacienda se lleva de una manera rigurosa, según que entra en la factura, pero además se lleva así. Pero vamos, ellos están informados. A las entidades que preguntan les decimos, esto está en fase de pago. Y es lo de todo en fase de tesorería exclusivamente, en fase de pago. Decirle que quiero ahora destacar el acuerdo que usted dijo en el 2013. Después de los vaivenes presupuestarios de la cooperación, también en toda España, a raíz de la crisis, también, como es lógico, se notó aquí, se firmó entonces por el vicepresidente, entonces Diego Valderas, se firmó y por el Gobierno de Andalucía, como es lógico, con los sindicatos, ese acuerdo de cooperación por Andalucía, que lógicamente está en vigor. Era un acuerdo de gobierno y está en vigor, y estamos trabajando, como es lógico, hemos seguido trabajando después en el PACODE, que finalmente no se pudo sacar, pero que lo sacamos ahora recientemente, y todas estas cosas que la gente a veces puede entender, que hasta que no se concreten en cuantías concretas pueden oler o parecer papel mojado, son muy, muy importantes, porque tú tienes que decir cuál es tu voluntad, tienes que decir cómo vas a encaminar esa voluntad, cómo lo vas a hacer, y qué compromiso adquieres. Y eso hay que hacerlo, y había que hacerlo lo antes posible, porque después del acuerdo del pacto que se hizo por la cooperación al desarrollo, eso tenía que fijarse en el plan, y ahora se tiene que fijar en las políticas. El plan tiene que concluir en las políticas y en los presupuestos que acompañen a las políticas. Estas cosas llevan un tiempo, llevan un camino. Lo que no pueden llevar es un camino de marcha atrás, porque si no, sí que es verdad que aquí pararse es retroceder, como todos bien sabemos. Entonces, el camino tiene que ser hacia adelante. A raíz de aquel bajón que le dije a usted, que nos situó en los 30 millones, la cifra total ahora es de 44,3, como le comentaba antes, que ahí es donde están los bailes de porcentaje, porque se le suma a otros presupuestos que no son específicamente, no se gestionan específicamente por la agencia y que no aparecían computados, ¿vale? Entonces, bueno, pues en ese sentido, ¿vale? Gracias, señoría. ¿Puede usted atender una llamada? Sí. Sí, un momento. Descansamos 2 minutos. Que 2 minutos que voy a ir al baño, ¿vale?
Señores y señoras diputadas, reanudamos la comparecencia.